Para los testigos de Jehová, la parte fundamental de su doctrina no está sustentada ni en Dios ni en Jesucristo. Está sustentada en lo que les enseña el esclavo fiel y prudente, anteriormente esclavo fiel y discreto. Este esclavo fiel es el que les dice, esta es la doctrina, esto es lo que hay que creer, esto es la verdad que hay que ir a predicar, el esclavo fiel. ¿Cuánto tiempo tiene el esclavo fiel de existir? ¿Desde cuándo inició el esclavo fiel a dar el alimento espiritual? Bueno, pues vamos a conocer cuántos años tiene el esclavo fiel y discreto de haber sido establecido. Y vamos a ver qué piensan, o qué creen, perdón, no, qué creen los testigos de Jehová ahora, con David Splain, el grosero. Bien, ¿cuántos años tiene de existir el esclavo fiel y discreto? Vayamos al alimento espiritual. Espero te guste el video. Para conocer cuánto tiempo tiene el esclavo fiel de existir desde que lo nombró Jesús, vayamos a la atalaya de 1986, 15 de mayo, en la página 12, un nuevo conducto. Párrafo 10. ¿Cuál fue este nuevo conducto? Pablo lo identificó cuando escribió a los Efesios que se diera a conocer mediante la congregación la grandemente diversificada sabiduría de Dios, según el propósito eterno que Él formó con relación al Cristo, Jesús nuestro Señor. Sí, fue a la congregación cristiana, fue a la congregación cristiana que nació en el Pentecostés del 33, la congregación cristiana que nació en el Pentecostés del 33, a la que se le encomendaban las nuevas cosas reveladas. Desde el Pentecostés del 33 se le reveló a la congregación las cosas reveladas. A nivel de grupo, los cristianos ungidos servían como el esclavo fiel y discreto, nombrado para proveer alimento espiritual al tiempo apropiado. El esclavo fiel y discreto, según esta atalaya de 1986, aparece desde el Pentecostés del 33 de la era común, el esclavo fiel y discreto. Los apóstoles fueron el esclavo fiel y discreto, por lo que el esclavo fiel tiene más de 1900 años de existir. Correcto. Vayamos a la Atalaya 2006, 1 de mayo, página 25. Preparados por el esclavo fiel y discreto. Los apóstoles, párrafo 15, los apóstoles Pedro, Juan y Pablo eran pastores que pertenecían al grupo que Jesús llamó el esclavo fiel y discreto. Pedro, Juan y Pablo fueron el esclavo fiel y discreto. Esta clase la forman los hermanos ungidos de Jesús que están en la tierra y que esperan gobernar con él en el cielo. Perfecto. Entonces Pedro, Juan y Pablo fueron el esclavo fiel y discreto. Aquí está el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo. Fueron el esclavo fiel y discreto. Más de 1900 años de existir del esclavo fiel. Correcto. Hasta aquí, amigos y amigas, podemos establecer cómo el esclavo fiel y discreto, de acuerdo con el cuerpo gobernante, de acuerdo con la atalaya, tiene más de 1900 años de existir. Los cristianos primitivos, ahí lo dice, formaron el esclavo fiel. Pedro, Pablo y Juan formaron el esclavo fiel. Por lo tanto, el esclavo fiel y discreto tiene más de 1900 años de existir. Pero hay más. Veamos. Ahora vayamos a la revista La Atalaya, 1 de mayo de 2006, página 25. Preparados por el esclavo fiel y discreto. Párrafo 16. ¿Cómo imparte la clase del esclavo esta preparación? En el siglo primero, fíjate bien, en el siglo primero,
los representantes de la clase del esclavo, en el siglo primero ya existía el esclavo, estaban autorizados para capacitar y nombrar superintendentes en las congregaciones, quienes a su vez preparaban a las ovejas. Muy bien, entonces el esclavo existe desde el siglo primero. Así, los apóstoles del siglo primero fueron el esclavo fiel y discreto. Más de 1900 años de existencia del esclavo fiel y discreto, hoy prudente. Vayamos a la revista Atalaya de 1995, 15 de mayo, página 16. El esclavo fiel y discreto. Cristo estimó conveniente utilizar un organismo humano, tal como había predicho. ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darle su alimento al tiempo apropiado? Feliz es aquel esclavo si su amo, al llegar, lo hallara haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Mateo 24, 45 al 47. Este esclavo, fíjate bien, este esclavo no podía ser una sola persona, pues tenía que proveer el alimento espiritual desde los albores de la congregación, desde los albores de la congregación cristiana. Este esclavo daba el alimento desde que nació la congregación cristiana. En el Pentecostés, hasta que el amo Jesucristo llegara para ajustar cuentas. ¿Desde cuándo existe este esclavo? ¿Desde cuándo comenzó a proveer alimento espiritual? Desde los albores de la congregación cristiana, en el Pentecostés. Por lo tanto, dice, los hechos indican que esta clase del esclavo fiel y discreto se compone de todos los cristianos ungidos o grupo que hay en el grupo en la tierra en cualquier tiempo dado. Perfecto. Entonces, en cualquier tiempo dado ha existido el esclavo fiel y discreto, sobre todo desde el Pentecostés. Así, desde el Pentecostés del año 33 existe el esclavo fiel y discreto. Más de 1900 años de existir del esclavo fiel. Vayamos a la revista La Atalaya de 1995, 15 de mayo, página 16, el esclavo fiel y discreto. 3, párrafo 3. ¿Quiénes estuvieron, fíjate, quiénes estuvieron entre los primeros miembros de la clase del esclavo fiel y discreto? ¿Quiénes estuvieron en este esclavo fiel? Uno de ellos fue el apóstol Pedro, que obedeció el mandato de Jesús: apacienta mis ovejas. También estaba Mateo, que escribió el evangelio que lleva su nombre, y Pablo, y Santiago, y Judas, redactores de cartas inspiradas. El apóstol Juan, que escribió el libro de Revelación, Apocalipsis, un evangelio y algunas cartas, también formaban parte de la clase del esclavo fiel y discreto. ¿Quiénes formaron el esclavo fiel y discreto? Pedro, Mateo, Pablo, Santiago, Judas, Juan. Pedro, Mateo, Pablo, Santiago, Judas y el apóstol Juan fueron el esclavo. El esclavo fiel tiene más de 1900 años de existir. Vayamos a la revista Atalaya, 1 de marzo 2004, página 8 y 9. ¿Un solo individuo o una clase? Párrafo 4. El esclavo fiel y discreto no puede ser una sola persona. ¿Por qué no? Porque empezó a servir alimento espiritual en el siglo primero. Y según dijo Jesús, continuaba haciéndolo cuando su amo llegó en 1914. Pues hemos aprendido que el esclavo fiel y discreto estuvo compuesto por los apóstoles, por los cristianos del siglo primero. Por lo tanto, el esclavo fiel tiene más de 1900 años de existir. ¿Por qué? Porque comenzó desde el Pentecostés. Ahí lo dice la revista La Atalaya. Esta es la verdad. El esclavo fiel y discreto tiene más de 1900 años de existir.
cierto? ¿Será cierto esto, testigo? A ver, pregunta para los testigos de Jehová. ¿El esclavo fiel y discreto tiene más de 1900 años de existir? ¿Sí o no? Toma como base lo que dice la atalaya. Esta es la verdad, este es el alimento espiritual. ¿El esclavo fiel y discreto tiene más de 1900 años de existir? ¿Verdad que sí? Vamos a preguntarle al ungido de Jehová, a David Desplain, el grosero, el que mintió sobre la fecha de bautismo de Frederick Franz. Checa el video anterior. Él dijo que se bautizó en noviembre de 1913 y Franz en su biografía dice que él se bautizó el 5 de abril de 1914. Mentiroso. Bueno, ¿qué hace? David Desplain, ungido de Jehová. Te voy a hacer una pregunta. El esclavo fiel tiene más de 1900 años de existir. Es decir, Pedro, Pablo, Juan, Santiago, todos ellos fueron el esclavo fiel, porque la atalaya dice que sí. ¿Tú qué nos puedes decir, David Desplain? Veamos la respuesta del ungido de Jehová. La fracción del video que vamos a observar en este momento está recuperado de la página oficial de los Testigos de Jehová, jw.org, respetando los derechos de autor. ¿Qué menciona David Desplain? Pues aquí tenemos a David Desplain. David Desplain, hemos aprendido que el esclavo fiel y discreto tiene más de 1900 años de existir. Pablo, Pedro, Juan, todos ellos fueron parte del esclavo. ¿Tú qué nos puedes responder a esto? ¿El esclavo tiene más de 1900 años de existencia? Jehová. No sabemos si alguno de ellos era ungido y simplemente no entendía bien algunas cosas. De hecho, nosotros no entendíamos bien algunas cosas al principio. La idea es esta. Si miramos la historia de manera objetiva, no encontramos a un esclavo fiel y discreto suministrando alimento al tiempo apropiado. Primero, porque al principio la fuente de ese alimento no estaba disponible. Después, porque la actitud hacia el alimento espiritual no fue siempre buena. Además, los reformadores estaban absolutamente divididos. Y finalmente, por la actitud hacia la predicación. Hubo algún intento, pero el esclavo no tiene 1900 años de existencia. ¿Perdón? ¿Qué respondió este hombre? Escuchemos de nuevo. No fue siempre buena. Además, los reformadores estaban absolutamente divididos. Y finalmente, por la actitud hacia la predicación. Hubo algún intento, pero el esclavo no tiene 1900 años de existencia. Ah, caramba. ¿Otra vez? Además, los reformadores estaban absolutamente divididos. Y finalmente, por la actitud hacia la predicación. Hubo algún intento, pero el esclavo no tiene 1900 años de existencia. ¡Wow! El esclavo no tiene 1900 años de existencia. Dice David Desplain que el Y esclavo finalmente, por la actitud hacia la predicación. Hubo algún intento, pero el esclavo no tiene 1900 años de existencia. increíble lo que hace este hombre, ¿no? De veras, testigo de Jehová. Mira cómo tituló el broadcasting o el mensaje. David Desplain, el esclavo no tiene 1900 años de existencia. Entonces, ¿a quién le crees, testigo de Jehová? ¿A este nuevo ungido de la generación traslapada o a los ungidos de la generación que vio los acontecimientos? La atalaya dice que tiene más de 1900 años y este dice que no. Jaque mate. Jaque mate. Gracias, amigo. Espero te haya gustado este video. Ánimo y hasta la próxima. Denle un like, compartan, dejen su comentario y suscríbanse. Gracias. ¡Ánimo!